Amén. Buenas noches, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Hay una presencia del Señor en este lugar. Su Espíritu Santo está en medio nuestro, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Y vamos a tener un tiempo más de oración, un breve momento antes de pasar a la palabra. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús, porque tú mereces toda gloria, toda honra, toda alabanza. Gracias por la cruz, gracias porque allí nos compraste a precio de tu sangre. Espíritu Santo, gracias porque tú habitas en medio nuestro, tú habitas en nosotros, tú moras allí en nuestro interior y tú anhelas que cada día podamos tener contigo esa comunión íntima para que tú puedas obrar y puedas guiarnos en todas las cosas. Espíritu Santo, que no tan solamente podamos mencionarte de labios, sino podamos conocerte en la intimidad, conocerte en lo íntimo del día a día. Bendecimos tu presencia, gracias porque tú nos revelas la palabra y yo bendigo esta tarde tu palabra y bendigo cada vida que está aquí presentes y aquellos amigos y hermanos que nos puedan estar viendo en sus casas. Bendecimos cada vida, cada hogar. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque somos tus hijos y tú estás, Señor, obrando, Señor, a través, Señor, de la iglesia, a través de tus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendecimos la presencia del Señor. Y antes de pasar a la palabra, quisiera compartir algo que el otro día lo anoté allí y suena tan simple, pero cuando la anoté estaba siendo ministrada por el Espíritu Santo. Y venía a mi corazón, dice, andar en el Espíritu es una decisión de cada día, andar en el Espíritu. Aún en lo cotidiano de nuestra vida, Él quiere estar presente, Él quiere estar allí contigo. Que cada día cuando abramos nuestros ojos al despertar, podamos decirle, Espíritu Santo, yo me cedo a ti en este día. Que no sea yo, sino que tú puedas ser a través de mí. El Espíritu Santo es una persona que nos habla, que nos enseña, que nos corrige, que nos guía a hacer muchas cosas que a veces nosotros mismos nos sorprendemos. A veces asociamos al Espíritu Santo solamente para dar una profecía, dar un mensaje, dar una palabra de consuelo, una exhortación, pero el Espíritu Santo aún se mueve en las cosas más simples de nuestra vida. Hace unos meses atrás, una persona, una amiga, una compañera estaba pasando un gran problema. Pude hablar con ella, ministrar su vida, y cuando íbamos caminando por la calle, el Espíritu Santo me dijo, cómprale una rosa y regálasela. Y yo pensé, pero ¿cómo yo le voy a regalar una rosa a ella? Como que, y era algo tan repetitivo en mí, compra una rosa, porque yo sabía que al llegar a una esquina iba a haber un puesto de rosas, de flores, y no quería hacerlo. Después dije, está bien, esto no es mío, Espíritu Santo, esta es tu voz en mí, es tu voz interior que me está hablando y yo voy a obedecer. Y compré la flor y me acerqué a ella y se la regalé. Dije, Dios te ama, tú eres una linda mujer, una linda persona, y tómalo de parte de Dios para ti. Y ella se quebrantó porque estaba pasando una gran aflicción en su vida, un gran problema familiar en su casa. Pero fue la voz del Espíritu Santo. Y así se mueve el Espíritu Santo en las cosas más simples que nosotros nos podamos imaginar.
Y cuando obedecemos en las cosas simples, estaremos preparados para grandes cosas a través del Espíritu Santo del Señor. Determinemos hoy caminar en su guianza, en la guianza del Espíritu Santo. Hay un versículo que hemos repetido muchas veces que en Romanos 8:14 que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y a veces pareciera que fuera un versículo muy simple, pero yo quisiera preguntarte, ¿entiendes realmente lo que significa esto? Que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Querrá decir que si uno no es guiado por el Espíritu, entonces no está siendo un verdadero hijo de Dios? ¿Saben? Yo pensaba en este versículo hace unos días y leí unos textos y me encontré con Mateo 7, del 21 al 23, pero solamente voy a leer el primer versículo, 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Aquellos que hacen la voluntad del Padre son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos lleva, nos empuja a hacer la voluntad del Padre. Y no tan solamente eso, sino que aquellos que son guiados por el Espíritu van a obedecer a la palabra y van a tener un corazón moldeable. Así como el barro en las manos del alfarero, así son los guiados por el Espíritu de Dios. Si no tenemos un corazón moldeable, no podremos oír la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor en este tiempo nos quiere enseñar y llevar como iglesia. Y algo bonito está sucediendo en este lugar, algo hermoso. Hoy podemos sentir en nuestro interior, porque somos templo, tú eres un templo, yo soy un templo, y dentro de nosotros somos un tabernáculo, hay presencia de Dios, el Espíritu Santo se mueve, así como estuvo moviéndose en el principio de la creación. Antes de la creación dice que el Espíritu Santo se movía en la faz de la tierra, así también Él se mueve en nuestro interior. Somos templo de su presencia. Y hoy quisiera compartir una palabra, y me gozo porque al principio comenzamos a cantar alabanza acerca del gozo. Y hoy quisiera compartir acerca del gozo en medio de las pruebas. Necesitamos el gozo de Dios en medio de las pruebas. Y he estado preparando esta palabra hace varios días, sin pensar que hace unos días atrás, más que nunca, iba a necesitar del gozo de Dios en mi vida, por una situación que me tocó vivir en mi trabajo. Hermanos, algo que tocó mi vida, que ustedes me pueden ver bien ahora, pero estuve muy afectada emocionalmente. Pero yo sé que el gozo de Dios está en mi corazón, y a veces podemos pasar aflicciones, podemos estar tristes, podemos llorar, pero el gozo de Dios es nuestra fortaleza y está aquí, permanece en nosotros aún en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos vivir. Gozo en el griego es charis, y charis significa gracia. El gozo es una gracia, es un regalo, es una dádiva de Dios para tu vida. Nuestro Dios es un Dios de regalos, es un Dios de gracia. Nos ha dado salvación, nos ha dado su amor, nos ha dado paz, nos ha dado gozo. Nos ha dado tantas cosas que nosotros podemos tomar y disfrutar a través de la fe. El gozo es el fruto, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Es una característica, una cualidad, ¿cierto?, del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Está dentro de los tres. Amor, gozo, paz. Es una obra que hace el Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. No es algo externo. No es como la felicidad, ¿cierto? Que a veces nos podemos sentir felices momentáneamente por situaciones que podamos vivir o disfrutar, nos ponemos felices. El gozo es permanente, permanece en nosotros a pesar que nuestra carne pueda sufrir, pueda estar angustiada y pueda pasar muchas tribulaciones. Y esto me hace pensar en los primeros discípulos y apóstoles de la iglesia del Señor, que fueron apedreados, fueron vituperados, fueron apedreados, recibieron latigazos, fueron perseguidos. Sin embargo, podían tener el gozo en sus corazones y eso los impulsaba a cantar himnos, aún estando en la cárcel, aún pasando el apóstol Pablo hambre, naufragio, él podía moverse en gozo, en el gozo de su salvación. Este gozo, esta dicha, viene de parte, es entregada a través del Espíritu Santo de Dios, que no se basa en circunstancias, que no se basa en momentos. Hoy sí tengo ganas de cantar y voy a cantar, hoy no tengo ganas de orar, así que no voy a orar. El gozo no es así, permanece para siempre en nosotros, porque está arraigado, está plantado en tu interior. Es como una planta que echa grandes y fuertes raíces sobre la tierra. Así también es el gozo. Está arraigado en tu corazón, en tu espíritu, en lo que Dios ha hecho sobre tu vida, en lo que está haciendo en este tiempo y en lo que va a hacer. A través de las pruebas, a través de las situaciones que podemos pasar, el gozo está siendo allí cada vez plantado y cada vez más fuerte, y eso es por obra del Espíritu Santo que está en nosotros. En Hechos 13, 52, Hechos 13, 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A veces nos enfocamos que solamente la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo, pero también estaban llenos de gozo. Saben que cuando Jesús estaba con los discípulos, antes de morir en la cruz y de resucitar, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de la presencia de Dios, tenía todos los dones activos en él. Él tenía gozo en su interior, pero sus discípulos aún no experimentaban el gozo. Cuando supieron que Jesús iba a morir en la cruz, que se estaba despidiendo de ellos, aún no entendían nada de lo que Jesús les había enseñado, porque ellos aún no recibían la revelación de la palabra. Solamente estaban oyendo y trataban de entender, pero no tenían la revelación porque todavía no descendía el Espíritu Santo de Dios sobre la tierra. Y ellos no habían experimentado el gozo. Pero cuando Jesús subió a los cielos y ellos comenzaron a caminar en esta iglesia de Hechos, dice que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué grande es el Señor. Si ellos no hubieran estado llenos de gozo y del Espíritu Santo, no podrían haber salido victoriosos en todas las dificultades y la persecución que tuvieron que vivir. Necesitaban del gozo, así como nosotros también necesitamos del gozo del Señor que lo otorga el Espíritu Santo al creyente. El gozo es un sello que debiera distinguirnos como hijos de Dios.
El gozo debiera ser una característica, una señal de que somos hijos de Dios. Que la gente pudiera ver el gozo en nosotros y decir, es cristiano, es cristiana, porque es diferente. Hay alegría en ella. Hay gozo en esta persona, en este varón. Estamos todos afligidos aquí en este lugar, pero esta persona se ve confiado, se ve confiada. Esa es la señal del gozo de los hijos del Señor. Un cristiano sin gozo es un peligro espiritual, hermano. Porque en la Biblia, en los evangelios, en todos los saludos, los apóstoles saludan paz y gozo, paz y gozo, paz y gozo. En el Antiguo Testamento se habla del gozo, en el Nuevo Testamento se habla del gozo. Y es porque lo necesitamos para poder soportar las dificultades y las pruebas que podamos vivir en nuestras vidas. En Nehemías 8:10 hay un versículo que es muy conocido y que tantas veces lo hemos mencionado en momentos difíciles o de problemas. Dice, el gozo del Señor es nuestra. Aquí dice fuerza, pero hay otras versiones que dice fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza, es mi fuerza. Y más adelante me voy a explayar un poquito más en este versículo. Si no tenemos gozo, no tendremos la fortaleza que requerimos para enfrentarnos en este sistema en que estamos. En Habacuc 3, desde el versículo 17, este es parte de una hermosa oración de Habacuc. Habacuc oró, este profeta, sobre Siglionot, sobre un pueblo, y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estamos preparados para enfrentar pruebas que mantengan el gozo en nosotros. Estamos tan fortalecidos para soportar las pruebas. Estamos preparados para enfrentar la situación económica en que ya se está viendo, ¿cierto?, una inflación en el mundo, que aún no para las pestes, sino que parecieran que brotan y brotan más enfermedades. Necesitamos el gozo. Aquí Habacuc, ¿cierto?, en su oración dice, aunque haya escasez, no hayan fruto, no haya olivo, aunque haya una inflación, por así decirlo, con todo yo me gozaré en el Señor. Con todo yo me gozaré en Él, en el Dios de mi salvación. No perdamos el gozo, hermanos. El gozo es nuestra fortaleza. En todo momento, en toda prueba que podamos enfrentar. En Santiago capítulo 1, vamos a leer los primeros versículos. Dice en Santiago 1,
Versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué se imagina usted cuando lee este versículo? Que hay que estarse como riendo así. Voy a estar sumamente contenta, alegre cuando esté en problemas. Yo creo que nadie se levanta en la mañana. Señor, manda pruebas porque yo voy a estar con sumo gozo. Nadie lo piensa así. Oramos, pedimos protección, damos gracias al Señor, ¿cierto? Oramos en el Espíritu, tal vez algunos, y así comenzamos nuestro día. Sumo gozo se refiere a la actitud que debemos tener nosotros frente a las pruebas. Debemos estar preparados para enfrentar las pruebas, porque las pruebas forman parte de nuestra vida cotidiana como hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, debe estar preparado para las pruebas, para las tormentas que puedan venir sobre nuestras vidas, para situaciones que nos pueden pillar desprevenidos. Tal vez nos toque, ni Dios lo quiera, ver un accidente, alguien que está herido, alguien que está muriendo. Cosas así nosotros debemos estar preparados, porque no sabemos lo que nos pueda preparar el día del mañana. En Juan 16:33, Jesús dijo en su oración: en el mundo tendréis aflicción. Él nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, dígalo fuerte, hermano. Amén. Tendremos aflicciones, tendremos problemas, habrá momentos donde vamos a llorar de pena, de tristeza, tal vez con mucho desconsuelo, pero sabemos que el Señor venció y que tenemos su gozo en nosotros, y ninguna prueba, ninguna dificultad va a ser mayor que tu gozo en el Señor. Nada podrá robar tu gozo. ¿Cuántos podemos decir: nada me va a robar mi gozo, nada me va a quitar mi paz? Nadie espera pruebas o aflicciones, pero la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones. Pero detrás de cada prueba, hermanos, hay un propósito. Detrás de cualquier dificultad que tú puedas vivir, hay un propósito de parte de Dios. Y una de esas cosas buenas es que ese gozo que está en ti se pueda manifestar. Pueda salir afuera tu gozo a través de una alabanza, a través de tu adoración, a través de un cántico. Se va a manifestar tu gozo. Tal vez vas a decir un versículo bíblico y lo vas a repetir una y otra vez, y vas a estar siendo ministrado por el Espíritu Santo a través de tu declaración, a través de tus palabras, porque la palabra del Señor ministra nuestros corazones y fortalece nuestras vidas y trae gozo también a nuestro corazón. Tened por sumo gozo es una actitud de gozo. Podemos considerar las pruebas y tiempos difíciles como la oportunidad de manifestar su gozo a través de nosotros. En Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Que seamos perfectos.
y completos. Seamos perfeccionados como hijos de Dios en la fe, en el carácter. Podamos crecer. No podemos seguir siendo siempre niños espiritualmente. Hay que crecer. Y esa perfección no significa que no vamos a tener defectos, no significa que no vamos a quebrar ni un huevo, que no vamos a poder de repente molestarnos o enojarnos, sino que significa o se refiere a la integridad. El rey David cometió muchos errores, pero era un hombre, un varón íntegro ante los ojos de Dios. Porque cuando él se equivocaba o cuando pecó, tuvo un corazón que se humilló ante la presencia del Señor. Y Dios le llamó íntegro. El gozo no es esclavo de la circunstancia. En Juan 16, 22, dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. Gloria al Señor. Jesús le está hablando a sus discípulos. Ellos estaban tristes porque Jesús se estaba despidiendo de ellos. Jesús estaba lleno de amor. Era Dios mismo en un cuerpo humano. Y esa gracia que estaba en él impactó el corazón de esos discípulos. Yo creo que ellos estaban muy tristes, y para haber estado muy tristes porque lo amaban. Porque amaban a Jesús. Él impactó sus vidas. Pedro estaba trabajando allí en su barca y Jesús le dijo: sígueme, y él lo siguió. Algo impactó el corazón de Pedro para que él hubiera dejado su casa, su familia, y se fue tras Jesucristo. Y estuvo 3 años de un fuerte discipulado con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno de gracia y de amor. Dice que los niños se acercaban a Jesús, los padres llevaban a Jesús, a los niños ante Jesús, y él los bendecía. Algo había en Jesús que atraía a toda la gente. Era la gracia de Dios en él. Él era el Dios mismo, el amor puro en él, su presencia. Dice que nadie os quitará vuestro gozo. Y como lo dije delante, que nada ni nadie pueda quitar el gozo que tú tienes en tu corazón, que es obra del Espíritu Santo. Cuando nuestro gozo mira a Cristo, estamos seguros. Pero cuando quitamos nuestra mirada de Cristo, entonces no estamos caminando en tierra segura. Por eso hay un versículo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a leer ese versículo en Hebreos, versículo 1 al 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este fue el versículo que el hermano Francis la semana pasada predicó. Versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuche bien lo que viene ahora. Dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Saben que cuando leí este versículo se quebrantó mi corazón, porque Jesús era Dios, pero también era hombre. Y él pudo llegar a la cruz. Dice que el gozo estaba delante de él. El gozo fue su fortaleza para poder llegar y obedecer y llegar al propósito que era la cruz. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Hay cosas que pueden quitar el gozo en la vida del creyente, y eso es un peligro espiritual, como lo dije al principio. Y una de esas cosas, y la única que voy a mencionar, es el pecado. El pecado. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si hay alguien que peca, entonces pierde el gozo. Pero no está todo perdido. Dice la palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando un hijo de Dios, un creyente, se encuentra en una situación de pecado, ¿cierto? A través de la cruz se reconcilia nuevamente con Dios y puede recuperar el gozo perdido. Solamente los hijos de Dios podemos tener gozo, porque es una obra del Espíritu Santo. Las personas que no son creyentes experimentan alegría, felicidad, pero el gozo que es sobre el Espíritu Santo no lo pueden obtener hasta que puedan tener, ¿cierto?, un encuentro, una decisión por Jesús. El gozo de Dios es una dádiva, es un regalo, es un don de Dios que nosotros recibimos en nuestras vidas. En Juan capítulo 15, versículo 10 al 11, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En otra versión dice, sea completo. ¿Qué es el gozo? El gozo es una actitud permanente en nosotros, ¿cierto? Que es obra del Espíritu Santo cuando somos hijos de Dios. Él pone el gozo en nosotros. Es una fortaleza, es una fuerza para la vida del cristiano. Si buscáramos sinónimos, podríamos decir que es alegría, que es dicha, que es una emoción grata que está en nosotros de seguridad y de confianza. Y acá en Juan capítulo 15, del versículo 10 al 11, dice que Jesús les habló a sus discípulos la palabra para que ellos experimentaran, ¿cierto?, este gozo, el mismo gozo que Jesús experimentó en su vida. Y les dice a sus discípulos que este gozo también sería cumplido en la vida de ellos. Jesús quiere que su gozo sea cumplido también, sea completo, sea perfecto en nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo podemos traer o tener el gozo de Jesús? En el versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Una vida en obediencia nos llevará a tener gozo en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, guardando su palabra, dice, y permaneciendo en su amor. Si no se ha manifestado aún en tu vida este gozo del Señor en medio de las pruebas, tal vez el Señor te está alentando en esta tarde que comiences a leer la palabra, a oír más la palabra y guardarla en tu vida, comenzar a hablar la palabra y el Señor te la va a revelar y vas a poder traer este gozo en tu vida. Porque la palabra del Señor dice que cuando guardamos sus mandamientos, cuando habla de mandamientos, se refiere a la palabra y permanecemos en su amor, dice que este gozo entonces permanece en nosotros. En Nehemías 8:10, lo vamos a buscar porque quiero leer unos versículos. Delante leíamos el versículo 8:10 que dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza o nuestra fortaleza. Y saben que cuando estuve leyendo estos versículos trajo mucha bendición a mi vida. Dice en el versículo 1, aquí habla del sacerdote y escriba Esdras y del gobernador Nehemías. Dice, Esdras lee la ley al pueblo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ellos acá estaban en la plaza, porque el templo todavía no había sido reconstruido. Dice, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Aquí yo creo que había niños también. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estuvieron desde el alba, dice, hasta el mediodía, desde que amaneció hasta el mediodía, oyendo la palabra, y dice que estaba todo el pueblo atento. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcía y Maasía a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Se imaginan ustedes esta imagen? Que estaba en una plaza, en un púlpito, en altura, para que todos pudieran ver, y cuando él abrió el libro, todos estaban atentos, estaban expectantes. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Algunos pensaban que los amén venían de la iglesia evangélica, pero acá vemos que no es así. Ahí en esta congregación, en una plaza, estando todos atentos, y cuando leyó, cierto, el sacerdote la palabra, dijeron amén, amén. Y hubo un momento allí donde alzaron sus manos y se humillaron y adoraron al Señor. Y los levitas, Jesúas, Bani, Serebía, Jamín,
lo vamos a saltar, dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Saben que aquí hay algo muy importante, porque la palabra fue leída, pero dicen que los levitas estaban en medio de la gente. Yo creo que eran tal vez miles de personas que estaban en ese lugar. Los levitas son los sacerdotes, los adoradores, los que ministraban la alabanza, los que ofrecían los sacrificios y las ofrendas en el pueblo de Dios. Y dice la palabra que ellos comenzaron a explicarle la palabra a las personas para que todos pudiesen entender la palabra o la ley del Señor. Y dice en el versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Así que era importante decir el contexto de este versículo, porque a veces lo repetimos, pero no sabemos en qué situación se escribió. El pueblo no tenía un templo, pero eso no impidió que ellos pudieran congregarse, y estuvieron allí al aire libre, y estuvieron desde el alba hasta el mediodía, hombres, mujeres, niños, y no había ningún distraído, estaban todos atentos, dice, a la palabra. Y la gente comenzó a llorar, se entristecieron cuando escucharon la palabra. Pero dice que los levitas, que eran quienes le enseñaban a la gente, al pueblo, a entender la palabra, le dijeron: no se entristezcan, no tengan pena, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y si seguimos leyendo, dice que todos se fueron llenos de gozo, llenos de alegría hasta sus casas. Gloria al Señor. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así como en esta tarde yo creo que la palabra que tú estás recibiendo puede ser de bendición para tu vida. Estamos hablando acerca del gozo, el gozo en medio de las pruebas, que cuando te encuentres en un problema, frente a una aflicción, puedas recordar que el gozo del Señor es tu fortaleza. No es en tus propias fuerzas, es a través del gozo, es a través de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, y ese gozo está arraigado, está plantado en tu espíritu. Nada te lo puede quitar, nada te lo puede robar, a no ser que nosotros pequemos, el gozo se pierde. Pero cuando venimos a arrepentimiento, el gozo vuelve a arraigarse allí en tu corazón. Amén. En Isaías capítulo 12, Isaías capítulo 12, versículo 3 al 5. No tengo. ¿Está bien ese reloj? Está bien. ¿Está adelantado? Ah, ya, entonces estamos bien. En Isaías capítulo 12, sí, dice, versículo 3 al 5, dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas.
Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Gloria al Señor. El gozo viene a causa de la salvación. Todo aquel que ha experimentado salvación tiene gozo en su vida, en su espíritu. Dios nos da gozo porque Él es un Dios alegre, es un Dios de gozo. Él es la misma fuente de la salvación. Su salvación nos trae satisfacción, nos trae alegría, nos trae gozo, porque la salvación es como una fuente inagotable que nunca se acaba, que nunca se agota. En otro versículo habla de las fuentes que salpican, ¿cierto?, para vida eterna, aguas de vida eterna. Él es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos. Él es nuestro todo. Como dijo Habacuc, puede faltar el alimento, puede faltar el olivo, pero con todo yo me alegraré en el Señor. Él es nuestra fuente, es todo lo que necesitamos. Es tiempo de sacar con gozo de la fuente de la salvación. Cuando estés en aflicción, comienza a sacar de aquí, de tu interior, esas aguas que salen del gozo. Comienza a cantar en medio de los problemas. Comienza a adorar al Señor en medio de las tormentas y de las dificultades. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia del Señor es una delicia. Su palabra es una delicia. Dice que es más dulce que la miel que fluye del panal. Usted puede sacar agua de la fuente de la salvación cada vez que usted la necesite. Es tiempo de cambiar nuestra queja por gozo. Es tiempo de cambiar tu tristeza por gozo. Es tiempo de cambiar tu depresión por gozo. Es tiempo de cambiar tus inseguridades por gozo. Es tiempo de cambiar tu inestabilidad espiritual por gozo. Amén. Damos gracias al Señor. Les voy a invitar que se coloquen de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por su gozo, que es nuestra fortaleza. Ese gozo que nos lleva a tomar y alcanzar las victorias aún en medio de las situaciones difíciles y de las pruebas más grandes que podamos imaginar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias porque aún tal vez cuando no nos sintamos felices o con alegría o en paz por las tribulaciones que podamos pasar, podemos, Señor, acudir a ese gozo que está arraigado, que está plantado en nuestros corazones, y podemos sacar de esas aguas de la salvación. Gracias porque el gozo proviene de ti. Gracias porque el gozo proviene cuando guardamos tu palabra, cuando guardamos tu amor. Gracias porque en tu gozo, Señor, podemos, Señor, soportar toda tormenta y toda prueba. Gracias, Señor, porque tú nos perfeccionas a través de las pruebas, porque tú nos llevas a crecer, porque tú nos llevas a madurar, Señor, con el fin que seamos cabales y completos, Señor, para la gloria tuya. Yo bendigo a mis hermanos en esta tarde, bendigo a aquellos que puedan estar pasando una prueba, un problema, una aflicción,
alguna carga, alguna dolencia. Señor, que en esta tarde puedan descansar en ti y puedan experimentar este gozo de la salvación, este gozo que nos hace sentirnos seguros cuando te miramos a ti. Bendecimos cada hermano en esta tarde. Bendecimos a aquellos que puedan estar en sus hogares oyendo esta palabra. Bendice sus vidas. Gracias, Señor, porque tu gozo, Señor, se fortalece. Tu gozo nos fortalece a nosotros, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Pueden tomar asiento. Que tengan una bendecida semana. Y voy a dejar al pastor.